Hola, buen día. Somos el equipo 2, conformado por Mariana Rocha Martínez y una servidora, Karina Guadalupe Martínez Muñoz. Hoy le vamos a hablar sobre la disección de un cerdo. La anestesia general se divide en varias fases. Se comienza por la exploración preanestésica, donde el animal está consciente o despierto. Se premedica al paciente administrando un fármaco tranquilizante o sedante y una vez esté realizado su efecto, se cateteriza una vía venosa y se realiza la inducción. Entonces, a una profundidad anestésica que permite la intubación traqueal del animal. A continuación, se sigue con el mantenimiento de la anestesia, siendo este mantenimiento inhalatorio, intravenoso o mixto, se puede requerir el uso de ventilación mecánica. Al finalizar el procedimiento, se procede a superficializar el plano y así se produce la extubación, y es entonces cuando entramos en la fase de recuperación del paciente. Vamos a realizar la disección del riñón de cerdo. Tenemos ya dispuestos nuestras piezas anatómicas, son dos piezas porcinas. El riñón humano es un órgano par, se encuentra localizado en el retroperitoneo y por debajo del nivel del diafragma, es intradiafragmático. El riñón izquierdo está un poco más elevado que el riñón derecho y se encuentran dispuestos entre la vértebra torácica 12, a la altura de la vértebra torácica 12 y la lumbar 12. Vamos a hacer primero la descripción de la parte externa de nuestros riñones. En este caso tendríamos un polo superior, un polo inferior, un seno renal en el cual se encuentra la entrada y salida de las diferentes estructuras internas del riñón, el cual se llama ilio renal. Aquí encontraríamos, si fuera un riñón humano, en la parte más inferior, la vena renal, un poco lateral, el ureter, y en la parte superior, la arteria renal. Un riñón humano tiene una cápsula renal, que estaría localizada en esta zona, precisamente en el polo inferior, y una fascia, que es una fascia grasa, que está por la parte perirenal y por la parte retrorenal, y que se encontraría en el polo superior e ingresaría en el riñón, en una zona que corresponde más o menos con la localización de las glándulas adrenales o suprarrenales. Aquí estaríamos observando solamente la corteza renal, tanto la parte anterior como la parte posterior. La parte superior del riñón, el polo superior, estaría localizado técnicamente en los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, y el polo inferior del riñón estaría en la zona hipogástrica. Vamos a hacer entonces la disección. La técnica que vamos a utilizar es un corte medial de riñón. Aquí ya lo tenemos dispuesto y nos encontraríamos con las estructuras internas del riñón. Lo primero que vamos a reconocer es la corteza renal, que aquí como ven tiene un color distinto a la zona más interna, que es la médula. Los riñones se encargan de filtrar la sangre, más o menos producen 2 litros, entre litro y medio y 2 litros de orina al día, dependiendo de la masa corporal de la persona, y eliminan, esa filtración elimina los catabolitos propios del proceso metabólico. En la zona de la corteza renal encontraríamos, si pudiéramos verlos, las unidades funcionales del riñón, las nefronas. Aquí encontraríamos las cápsulas de Bowman, encontraríamos los túbulos contorneados tanto proximal como distal y obviamente el glomérulo. En la parte más interna, que es esta zona que cambia de color, que es la médula, encontraríamos entonces las asas de Henle, tanto en su porción descendente como en su porción ascendente. Los riñones tienen un sistema colector. El sistema colector inicia en la corteza, pasa a la médula y finalmente sale al exterior vía ureteres. Aquí estaremos viendo ya en la médula, en esta zona, las pirámides renales, las pirámides que describió Malpighi, que se continúan con los túbulos colectores en sus vértices. Serían el origen de los túbulos colectores de los cálices renales. Los cálices renales son cálices menores de la parte más externa a la parte más interna y formarían 3 cálices renales menores formando un cáliz renal mayor. En una muestra en una pieza de un riñón humano normal encontraremos 3 cálices mayores. Los cálices mayores se continuarían en la colección de orina hacia los ureteres que salen al exterior, que serían esos que estamos aquí señalados. Un riñón humano mide aproximadamente entre 10 y 12 centímetros de longitud, entre 4 y 6 centímetros de ancho y entre 2 y 3 centímetros de grosor. Estamos realizando un corte axial del riñón para poder identificar las estructuras desde otra vista. Aquí veríamos con mayor claridad la corteza y la médula y parte de los sistemas colectores. La irrigación de los riñones viene vía arteria aorta y tiene 2 tipos de circulación, una renal y otra extrarrenal. La pelvis renal, que es la zona que se continúa a la salida del riñón, forma finalmente los ureteres, que serán unos tubos que se prolongan hasta la vejiga. En la vejiga se recoge la orina y finalmente se prolonga el sistema colector con la uretra, tanto femenina como masculina, y sale al exterior.
Bueno, acá tenemos el estómago, como habíamos mencionado hace un ratito, el estómago de un cerdo, es decir, monogástrico, monocavitario, y entra dentro del grupo de los compuestos porque hay una pequeña zona, una franja muy pequeña, vinculada a la terminación del esófago, y también un pedacito de este bolsillo denominado divertículo gástrico que carece de glándula. Por eso se denomina compuesto, o se clasifica como compuesto. Bueno, acá tenemos entonces la desembocadura del esófago, la terminación del esófago en el cardias, toda esta región se va a denominar región cardial, y vamos a reconocerle como el estómago de los monocavitarios simples, como también puede ser en el caballo, como en el abomazo de los rumiantes, una serie de partes descriptivas. Por un lado, una curvatura de gran extensión, denominada curvatura mayor, una curvatura opuesta de menor extensión, denominada curvatura menor, y por otro lado vamos a tener un fondo, un cuerpo, ¿sí? Y nos estaría faltando, que acá está suturado, el comienzo del intestino delgado, que sería la región pilórica. Algo para destacar en esta especie es este bolsillo, que termina en un fondo ciego, en un saco ciego, denominado divertículo gástrico, que es clásico de esta especie. Bueno, también tienen superficie parietal, superficie visceral y demás, como se reconocen en el estómago, por ejemplo, de un perro, de un gato o de un equino. No sé si lo creo que con esto ahora estamos explicando el aparato digestivo, o algo también del aparato digestivo de los cerdos. Vamos a mencionar algunas partecitas de la parte del intestino de esta especie. En este caso estamos observando principalmente el intestino grueso. Los colores acá no nos ayudan demasiado a identificar cada una de las porciones, pero este tramo que tenemos acá es la terminación del intestino delgado, es decir, el ilio. El ilio que va a terminar en este saco voluminoso denominado ciego. Acá ya estamos en el intestino grueso, es decir, el único tramo de intestino delgado que nos queda en esta pieza anatómica es este pedacito, que es el ilio, la terminación. Como ustedes podrán observar, hay dentro de este preparado anatómico se pueden ver en algunas porciones una serie de saculaciones o bolsillos, también denominadas austras. Eso es característico de una serie de giros que tiene el intestino grueso, puntualmente el colon, ¿no es cierto?, el colon ascendente de esta especie. Algo similar ocurre también con una especie que no le prestamos demasiada atención, que no es de incumbencia desde el punto de vista de la agronomía, que son los equinos. Los caballos también tienen en gran parte de su intestino grueso saculaciones o austras. Bien, volvemos de nuevo entonces. Este es el primer tramo del intestino grueso, que sería el ciego, y a partir de acá tenemos el colon ascendente. El colon ascendente, de la misma forma que está descrito en los rumiantes, tiene un asa proximal, un asa espiral, que es la que estamos observando principalmente acá, que se ven esas vueltas, y un asa distal. Dentro de lo que sería el asa proximal, los giros que estamos observando acá que tienen saculaciones son los giros que se van hacia el interior, ¿sí? Los giros centrípetos. E internamente hay una serie de vueltas o giros, denominados giros centrífugos, que carecen de estas saculaciones que estamos observando en este preparado. Este último tramo que queda acá es una porción del colon transverso y el comienzo del colon descendente. Todo principalmente corresponde al intestino grueso de estos animales. Tal vez el tamaño está un poco exagerado, porque al estar lleno con este material de represión, como espuma, está muy intenso. Bien. Bueno, aquí podemos ver el corazón de cerdo que tenemos que diseccionar. Lo vemos en su cara ventral. Y podemos distinguir sus partes, que sería la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y si lo giramos podemos observar la entrada de la vena cava,
a la aurícula derecha, salida de la sangre por la arteria pulmonar, iría a los pulmones la sangre y volvería por la vena pulmonar. Está un poquito diseccionada por el corte del carnicero, pero podemos ver la entrada por la aurícula izquierda, pasaría al ventrículo izquierdo y saldría la sangre oxigenada por la arteria aorta, que la vemos aquí. Retiramos las pajitas y vamos a hacer primero el corte en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, perdón, donde entraría la sangre por la vena cava a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasaría al ventrículo derecho, cortaríamos por la arteria pulmonar, realizamos el corte, hasta abajo, hasta abajo. Vemos que hay bastantes coágulos de sangre, pero podemos distinguir, si metemos el dedo por la vena cava, la válvula tricúspide, podemos ver la válvula tricúspide. La sangre iría en este momento hacia los pulmones, en los pulmones se oxigenaría y volvería por la arteria pulmonar, que lo único que está un poquito seccionado aquí, no se ve bien, pero volvería por la arteria pulmonar, pasaría a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda entraría en el ventrículo izquierdo, que vamos a realizar el corte ahora. Este músculo de este lado es mucho más gordo, ya que tiene que realizar un viaje e irrigar todo el cuerpo y necesita más potencia muscular para poder llevar la sangre a donde se necesita. Aquí también vemos algún coágulo de sangre y vemos la válvula mitral, que estaría dentro de el ventrículo izquierdo. Entonces ya tendríamos aquí hecha toda la disección del corazón, en el cual, vuelvo a repetir, vemos las aurículas, tanto derecha como izquierda, aunque un poquito seccionada, repito, y los ventrículos, el derecho, que tiene la pared mucho más fina, como podemos ver, porque solo solo tendría que llevar la sangre, transportarla hasta los pulmones para su oxigenación. Aquí volvería a entrar en el ventrículo izquierdo, que la pared, como vemos, es mucho más gruesa, porque necesita que el bombeo sea mucho mayor, ya que irrigaría todo el cuerpo con sangre nueva oxigenada. Y en este lado tendríamos la válvula tricúspide y aquí la válvula mitral. Vamos a iniciar con la disección de los pulmones de cerdo. Y lo primero que tenemos que hacer es colocarlos en posición anatómica, es decir, los tengo que estar viendo. Normalmente te los venden, puede ser que te los vendan con el corazón en el centro, o si ya no tiene el corazón, vas a ver una fina capa como esta que estoy levantando, que es el pericardio fibroso. Entonces, como si ves el pericardio fibroso o el corazón, bueno, esa es la relación anterior. Otra manera también de saber que está en posición anatómica es ver, aquí se ven los grandes vasos del corazón cortados. Esta es la aorta y esta es la pulmonar. Ahorita se los muestro más de cerca y podemos apreciar cómo la tráquea tiene que estar adelante. Atrás de la tráquea van a ver
un pequeño tubo que es el esófago. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocarlos en posición anatómica. Acá abajo continúa este tubo que es el esófago, ya va sin tráquea porque hay que recordar que la bifurcación traqueal está a nivel de T4 y T5 en el plano transtorácico. Una vez que ya tenemos colocado en posición anatómica la muestra, es decir, que la tráquea esté al frente, el esófago atrás y que tengamos ya los 3 lóbulos. Esa es una diferencia en el pulmón de cerdo, que en cada lado tiene 3 lóbulos. En el caso del pulmón humano tiene del lado derecho solo, tiene 3 del lado derecho y del lado izquierdo tiene solo 2. Aquí se ven los 3. Podemos apreciar que esto es el pericardio fibroso, que ya se le quitó el corazón. Aquí podemos apreciar cómo están los grandes vasos del mediastino. Entonces esto sería el mediastino medio y el esófago continuando por atrás. Acá arriba vamos a tener 2 estructuras. Si se fijan, aquí está la estructura más grande y dura, es la laringe, que de hecho ahí se ve la hendidura glótica, y el tubo que queda por detrás es la entrada del esófago. Aquí podemos ver un poquito de la glándula tiroides. Esta grasa que se ve aquí es un lóbulo, es una parte del lóbulo tiroideo. Entonces la tráquea, y de hecho acá podemos ver bajando al nervio vago de un lado. Entonces esa es la postura que hay que hacer, o en que hay que colocar la pieza. Y lo que hay que ahora hacer para disecar la vía respiratoria es, si tiene corazón, retirarlo. Se puede dejar como referencia solo sacándola de la bolsa pericárdica, o si lo quieres retirar hay que cortarlo de la aorta y de la arteria pulmonar y quitar este pericardio fibroso. Vamos entonces a reconocer la vía respiratoria en la parte más superior. Entonces aquí en esta posición tenemos a la tráquea enfrente, entonces si dobla, y al esófago por detrás. Si doblamos, entonces podemos apreciar lo siguiente. Aquí estaría la laringe, la parte puntiaguda quedaría hacia atrás, bueno, en este caso la parte del cerdo, y entonces lo que vamos a ver es como si yo levanto esto sería la laringofaringe, y vamos a poder apreciar que en la parte posterior este músculo que se aprecia es el músculo cricofaringio, que en el humano corresponde al esfínter esofágico superior, y aquí ya está el inicio del esófago, y podemos apreciar cómo la tráquea está separada del esófago. Vean, este es el tubo muscular, por una membrana que se llama traqueoesofágica, ya que el esófago, o mejor dicho, del esófago se forma la tráquea embriológicamente. Esto puede tener una fístula, es decir, una comunicación entre el esófago y la tráquea, lo cual puede ser riesgoso, por lo tanto hay que corregirlo. Entonces, si nosotros separamos el esófago de la tráquea, podemos apreciar cómo aquí donde estoy poniendo mi dedo, esa es la membrana traqueoesofágica, que, como ya les había dicho, puede haber una fístula. Aquí arriba, donde está saliéndose esto, es donde las fibras longitudinales externas empiezan a formarse. Solo hay la capa muscular circular interna en el esófago. Aquí puede haber, por ejemplo, un divertículo que se llama divertículo de Senker, que puede ser causa de halitosis, y hay que operarlo, ¿no? Porque es un punto de debilidad del esófago. Entonces, las estructuras que vemos, por ejemplo, acá puedo ver tejido tiroideo, más abajo podría haber al timo, y esta sería entonces la laringe. El siguiente paso de la disección entonces vamos a sentir la tráquea y todo lo que quede, y vamos a cortar todo el tejido que quede entre la tráquea. O sea, vamos a ir cortándolo y vamos a separarlo hasta dejar el puro árbol respiratorio solito. Puedo dejar los grandes vasos como referencia, pero hay que quitar todo este tejido que es parte del mediastino medio para poder ver la bifurcación de la tráquea. Entonces, una vez quitando el tejido del mediastino medio, se tiene que ver así la vía respiratoria. Aquí está la tráquea, yo la voy sintiendo y puedo sentir
en esta zona es donde está el hilio pulmonar de cada lado. Entonces yo siento la tráquea y puedo ver cómo entra el bronquio principal del lado derecho, el bronquio principal del lado izquierdo, y tengo que encontrar 2 huecos arriba, que es la entrada de las arterias pulmonares, y uno acá abajo, que es la salida de las 2 venas pulmonares. Entonces aquí se ve, porque aquí estaría en el centro del corazón. Entonces yo tengo que ver cómo en el hilio pulmonar de cada lado, que es aquí donde estoy señalando, en el hilio pulmonar de cada lado entra el bronquio principal, entra la arteria pulmonar y salen las venas pulmonares. Las arterias y venas bronquiales que van pegadas hacia la vía respiratoria son muy delgaditas para ver, pero también tienen que entrar por el hilio pulmonar, y puedo apreciar algunas, este tejido como granular que se siente aquí o que se ve aquí. Eso son los linfonodos iliares o linfonodos broncopulmonares. Todo el tejido que está alrededor serían los linfonodos. O sea, si vemos el drenaje linfático del pulmón, lo que se empieza a notar aquí, vienen los linfonodos del parénquima pulmonar, luego vendrían los linfonodos broncopulmonares o iliares, traqueobronquiales inferiores, traqueobronquiales superiores, que son esta grasita que se ve aquí, luego los paratraqueales, los mediastínicos, y ya hasta acá arriba los supraclaviculares. Vemos como el esófago queda por detrás, aquí abajo queda, este es el esófago, y la aorta queda del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos los elementos, y así se debe de ver el hilio. Vean cómo aquí está la aorta por detrás, aquí está la entrada de las arterias pulmonares, y aquí está la salida de las venas, y aquí vamos a disecar un poquito más para que se vea o se note la entrada de los bronquios principales. Entonces, una vez que ya identificaste las estructuras, vas a hacer una disección Roma para empezar a separar los vasos sanguíneos que entran al pulmón, el bronquio y los vasos sanguíneos que salen. Lo vas a hacer con disección Roma. Una vez que ya tienes disecado o ya quitaste las estructuras del mediastino, como checklist, las estructuras que tienes que localizar en esta zona de los hilios pulmonares. Recuerden que un hilio es el sitio de entrada o salida de estructuras vasculares, nerviosas y linfáticas hacia un órgano. Entonces, tengo a la tráquea con su carina, que es la bifurcación. Voy a ver cómo entra el bronquio principal y ya se empieza a ramificar para dar los bronquios lobares. Por arriba tengo a las arterias pulmonares. Por debajo de la bifurcación de la tráquea voy a tener la salida de las venas pulmonares y algún tejido linfático. Las arterias y venas bronquiales, estas se van a veces cuando retiras el tejido de la tráquea, se van porque van pegadas a la estructura respiratoria hacia los bronquios, recordando entonces que las arterias y las venas pulmonares que estamos viendo aquí, su objetivo principal es la de la hematosis, el intercambio gaseoso, y las arterias y venas bronquiales se encargan de la irrigación propiamente dicha del parénquima pulmonar, ya que las arterias pulmonares van a salir directamente de la aorta y las arterias bronquiales y las venas bronquiales drenan la del lado derecho hacia la vena ácigos y la del lado izquierdo hacia la vena hemiácigos accesoria. Entonces, una vez que ya tienes disecado la región del hilio y la bifurcación de la tráquea, continuamos con la disección hacia el parénquima pulmonar. Aquí lo que tienes que hacer es con una disección Roma, con una pinza de Kelly, irle quitando todo el tejido pulmonar, siguiendo hacia cada uno de los lóbulos. El bronquio, vamos a hacerlo de los dos lados. Yo voy a dejar un lado íntegro para que se vea y el otro lo voy a disecar. Una vez entonces que ya localizaste las estructuras del hilio, ahora te vas a disecar el árbol respiratorio hacia el final. Aquí podemos ver cómo con disección Roma y siguiendo y teniendo como base a los bronquios lobares, aquí tengo 1, 2, 3, voy haciendo la disección, me voy encontrando con los bronquios segmentarios y cómo voy llegando hasta el final del parénquima pulmonar, y aquí puedo ver cómo en cada segmento, porque el pulmón se va a dividir por segmentos,
segmentos, voy a ver cómo se forma un acino, que es como un ramo de uvas, y puedo ver cómo es, después de los bronquios lobares o lobulares, siguen los segmentarios, luego vienen los respiratorios, sacos alveolares y alvéolos, ¿no? Todo esto es un acino. Entonces así puedo ver cómo en el humano, en el pulmón derecho, tengo 3 lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, y cada lóbulo se segmenta en un segmento. El lóbulo superior tiene 3 segmentos, uno apical, uno anterior y uno posterior. El medio tiene un segmento medial y uno lateral, y el lóbulo inferior tiene un segmento, todos son basales, ápico basal, antero basal, latero basal, medio basal, y aquí, por ejemplo, podemos ver el pulmón del lado izquierdo. Aquí tiene 3, pero en el humano, este que quedaría como recargado en el corazón, como una pequeña lengüetita, se fusiona con el lóbulo superior. Entonces tenemos los siguientes segmentos: un segmento ápico posterior y uno anterior, un lingular superior e inferior, y 5 basales: ápico basal, latero basal, medio basal, postero basal, infero basal. Entonces esa es la segmentación de los pulmones, y entonces aquí podemos ver todas las estructuras, ¿no? La laringe acá arriba con tejido tiroideo, la tráquea, el esófago, la bifurcación de la tráquea. Aquí puedo ver la arteria pulmonar, las venas pulmonares, la carina, los bronquios principales entrando por el ilio, linfonodos, luego bronquios lobares, segmentarios, y ya la parte de la vía respiratoria baja, que es así. Nos recordar que mientras más alta la vía respiratoria, mayor cantidad de cartílago; mientras más baja, menor cantidad de cartílago y más músculo liso para la división, para realizar la broncodilatación y la broncoconstricción, recordando que el pulmón se divide en zonas, que son las zonas de West, que sirven para hacer la relación entre ventilación y perfusión, en donde la zona 1 hay una mayor ventilación que perfusión, pues porque el aire sube, pero no hay tanta irrigación. La zona 2 tiene igual perfusión que ventilación, y la zona 3 tiene mayor perfusión que ventilación. Y entonces con ello se regula. Y así es como debe de quedar la disección de tus estructuras del sistema respiratorio. Como aplicación clínica podemos apreciar, si nosotros vemos la tráquea, o sea, aquí está la tráquea y la doblamos cerca de donde está la laringe, entonces podemos sentir que hay una parte, o sea, inmediatamente por debajo de la laringe, si yo le siento, hay un pequeño hueso que está entre la laringe, entre el cartílago tiroides y cricoides, más o menos a este nivel. Si yo perforo en esta zona, eso se llama cricotiroidotomía. Es un acceso a la vía aérea de urgencia. En cambio, si ya quiero, por ejemplo, que se tapa la vía respiratoria alta, pero por ejemplo, si ya voy a dejar por completo una cánula de Jackson, que es para que respire por acá abajo, entonces yo tengo que contar entre el segundo y tercer cartílago traqueal para hacer una traqueotomía, que ese ya es un procedimiento de acceso a la vía respiratoria definitivo. Y si cortamos la tráquea, podemos ver entonces que los cartílagos traqueales no son completos. Ahí podemos apreciar cómo están los dos procedimientos. La pinza está entrando donde se haría la cricotiroidotomía, y acá abajo, donde está el corte, de hecho ahí se ve la pinza, cómo accede a la vía respiratoria, y donde se corta como libro, como I, sería la traqueotomía. Y eso sería entonces la disección de pulmones. Introducción sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos, tejidos y neuronas que se encargan de la interacción estímulo-respuesta del organismo con el ambiente. También es el encargado de controlar sistemas corporales. El sistema nervioso tiene 3 funciones básicas: función sensitiva, función integradora y función motora. La función sensitiva capta estímulos que provienen del organismo o de su ambiente. La función integradora elabora una respuesta a esos estímulos.
y la función motora transmite la respuesta a un órgano, ya sea un músculo o una glándula. La unidad básica y funcional del sistema nervioso es la neurona. La neurona tiene la capacidad de captar estímulos, transmitir y almacenar información. La neurona tiene distintas partes, como por ejemplo las dendritas. Las dendritas son prolongaciones somáticas que reciben impulsos nerviosos procedentes de otras neuronas. Y también está el axón, que también se la conoce como fibra nerviosa, y es una prolongación encargada de transmitir los impulsos nerviosos. El sistema nervioso se clasifica en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo tiene tres partes que son cerebelo, cerebro y bulbo raquídeo, mientras que la médula espinal es una estructura larga, cilíndrica, localizada en el conducto vertebral. La médula espinal está compuesta por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris es un conjunto de somas neuronales y de aspecto grisáceo, mientras que la sustancia blanca son grupos de fibras y de aspecto blanquecino por la mielina. En el sistema nervioso central también podemos encontrar al líquido cefalorraquídeo, que se sitúa en el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro que baña al encéfalo y a la médula espinal. El sistema nervioso periférico está conformado por dos, sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está compuesto por dos, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. En el sistema nervioso autónomo están los ganglios autónomos, nervios autónomos y los plexos autónomos. En el sistema nervioso somático tenemos a los nervios craneales, nervios espinales y los plexos. A continuación, mi compañero les va a explicar algunas partes de... Hablar sobre la anatomía del cerebro del cerdo, el cual se divide en dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es controlado por la parte izquierda del animal, y el hemisferio izquierdo, que es controlado por la parte derecha del animal. En la parte exterior del cerebro, lo primero que vamos a encontrarnos es con la meninges, que es esta capa que recubre el cerebro, lo recubre, la cual es bien gruesa, es bastante gruesa. Esta membrana está compuesta por tres capas, que es la dura madre, pía madre y aracnoides. En medio del cerebro hay una fisura interhemisférica que divide básicamente ambos hemisferios para que puedan trabajar por separados. Ahora vamos a identificar sus lóbulos. En la parte posterior del cerebro tenemos al lóbulo frontal, el cual se encarga de tareas como movimientos, conductas y personalidad del animal. En el lóbulo temporal, el cual se encarga de tareas como el sonido, conductas, visión, audición y el sistema sensorial del animal. En el lóbulo parietal, el cual los ayuda a ubicarse mejor en su entorno y en sus emociones. En la parte anterior tenemos el lóbulo occipital, el cual se encarga principalmente de la visión, y a un lado del occipital se encuentra el cerebelo, quien se encarga básicamente del equilibrio, coordinación y el control de la motricidad fina del animal. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Anabel Murchilena y el día de hoy vamos a continuar con la anatomía del sistema nervioso del cerdo. Bueno, en esta estructura de aquí podemos observar los pies del cerebelo, y este es el tallo de la vida, el árbol de la vida, o cerebelo, como se conoce normalmente, del cerdo. Por aquí se conecta, los pies del cerebelo se conectan a la médula espinal, que es una continuación larga, sería por aquí, queda el bulbo raquídeo. Este lado conecta al cerebro, que es el lado que conecta al cerebro. Más acá queda el mesencéfalo, en su parte baja están los pendículos cerebrales, y abajo del mesencéfalo están los culículos cerebrales. A un lado del tálamo se encarga de transmitir las funciones sensoriales del cuerpo, así como el tacto, olor y temperatura del animal. Al bajo del hipotálamo, esta estructura se encarga de la homeostasis del cuerpo, que es mantener la condición interna y estable. El formix quedaría, que se ubica de este lado, el formix,
Este se encarga de conectar el hipotálamo con el hipocampo y el septo ubicado de este lado, y las amígdalas, esta se encarga de controlar las emociones y necesidades básicas como son dormir y comer. El sistema, A continuación voy a dar un dato acerca sobre la sustancia blanca y la sustancia gris. Bueno, la sustancia blanca es la encargada de contener axones, que estos ayuda como función. La función esencial de este es conducir impulsos nerviosos de una célula a otra. Y la sustancia gris es la que podemos ver, bueno, no se nota muy bien, pero es del otro lado, de hecho. Esta sustancia gris es la que se encarga y contiene las proteínas celulares del órgano. Gracias. Continuamos con la siguiente parte del sistema nervioso central del cerdo, que es la médula espinal. La médula espinal se extiende desde el cerebro hasta la cola por el canal vertebral, el cual es el espacio existente en la parte central de las vértebras. Este es el canal principal por el cual viajan todos los impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro y a través de todo el cuerpo. A través del canal intervertebral, más específicamente a través del epéndimo, circula el líquido cefalorraquídeo, el cual sirve como lubricante y como protección de la médula espinal. Por los espacios intervertebrales que podemos observar, salen los pares nerviosos, los cuales se ramifican a lo largo de todo el cuerpo del animal. La médula espinal tiene dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones a través de impulsos eléctricos desde el cuerpo hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro envía órdenes hacia el cuerpo para regir las diferentes funciones, tanto voluntarias como involuntarias. Y lo que es el aparato reproductor, el testículo, todo el aparato reproductor de la hembra, de la cerda. Primero vamos acá con el testículo. Tiene tres capas: visceral, la otra es parietal y una es vaginal, y la túnica albuginea. Todo esto es el epidimo, y acá está la cola, es el cuello, y esta es la cabeza del epidimo. Todo esto es el conducto de frente. La función del epidimo es almacenar y madurar los espermatozoides para su función, lo que es fertilizar, lo que es en la monta, la inseminación en los cerdos. Bueno, como vemos aquí, todo esto acá son una red de túbulos seminíferos, todo esto tubos seminíferos, y la red de testis también que está por aquí. Bueno, son pequeños pero no se nota muy bien. Este es algo sencillo que quería decirles sobre el testículo del macho. También hay más grande, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Acá vemos lo que es el aparato reproductor de la hembra. Todo esto es la vagina, no está su bulbo, pero lo he sacado, pero acá hay uno que vamos a enseñar. Todo esto es la vagina, acá esta es la cervix, que es un tramo bien estrecho. Esta es la vejiga, esta es la vejiga. Y todo esto es el útero, y estos son los cuernos. Acá es donde se alojan los lechones, aquí, todo esto, todos los cuernos se alojan los lechones. Y acá, estos son los ovarios que tienen sus funciones, que son que segregan hormonas, que son la oxitocina, la prostaglandina, la relacina y el estrógeno. Bueno, acá también hay, que son los ovarios. Todo esto es el aparato reproductor de la hembra, sencillo. Bueno, acá vemos lo que es el aparato reproductor de una hembra, pero más grande. Bueno, acá sí vimos lo que es la vulva. Todo esto es la vulva. Acá está la vulva, que esta es la vagina, que por acá llega, está acá por acá. Estos son los labios, está por acá está el clítoris, que se estimula la marrana cuando va a hacer la inseminación. Ya después lo enseñaré con la inseminación y todo el proceso. Acá está esta es la vejiga, acá está la cervix, todo esto es la cervix, que es bien estrecho, y este es el útero, y estos son los cuernos. Todo esto los cuernos acá, como le dije, acá es donde se aloja todos los lechones, mayor capacidad de todos los lechones. Y acá está al final tenemos los ovarios. Y acá están, como le dije, que segregan las hormonas, que son encargadas de toda la función de la gestación, la preñez, la marrana. Bueno, más adelante le voy a enseñar lo que es inseminar y todo eso más detalladamente. Eso era todo.